quienes están, eh, feliz día, feliz mañana, que hayan tenido un puente muy fructífero, que hayan podido descansar. Eh, la semana se hizo muy corta, hoy ya es jueves. ¿Qué le da risa, muchacho? Para quienes no están, por favor, una razón que les voy a mandar a decir con ustedes. Yo sé que ustedes tienen amigos que no están acá. Díganles que vengan, que se reporten, que saluden en el tablón, que entreguen los trabajos. Con una señal de vida, ya sabía que se estaba riendo por eso. No sé, pues, yo sé que todos estamos abrumados de trabajo, llenos de trabajo, yo también, pero yo sí pude descansar. Al menos de domingo a lunes. Sin embargo, bueno, si no han podido descansar, aprovechen las buenas comidas, el tiempo con su familia, los baños de agua caliente, el internet, los juegos que ustedes tienen ahí cada que puedan jugarlos. Quienes estemos trabajando y estudiando, I know that feel, bro. Entonces, lo que les estaba diciendo era que el mensaje para esas personas es que si dan una señal de vida, uno puede hacer algo, ¿sí? Ya vamos a terminar con el semestre. Entonces, es necesario que estén muy pendientes para que puedan pasar a grado 11, ¿ya? Entonces, necesario. Hoy terminamos ciencias políticas y, bueno, recuerden que vamos a abrir nueva clase de ciencias económicas. ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque después, ¿cómo así, profe? Y entonces la que acabamos de abrir, ¿qué? Yo no entiendo, bla, bla, bla. Por eso soy tan reiterativa con esto, para que quede grabado, ustedes lo puedan ver jijue mil veces. eh, y lo recuerden, lo tengan en cuenta. Entonces, esta semana les voy a pasar el código de la nueva clase que se va a llamar Economía, ECO, lo que tiene que ver con ciencias económicas. Hoy vamos a hablar de filosofía política. Yo no sé si yo en algún momento les dije que siempre que fuéramos a ver filosofía, economía y política, yo trataba de darlas las tres juntas porque hay reflexiones que no se pueden separar. ¿Sí? Entonces, siempre que terminemos filosofía, realmente no es que vayamos a dejar de ver filosofía, o no, al menos no del todo. Siempre la filosofía reflexiona sobre cosas políticas porque son cosas que tienen que ver con el mundo, con lo que hace el ser humano y específicamente con lo que hace el ser humano en la polis griega, por eso se llama política, porque la polis griega es donde se origina, al menos para Occidente. Entonces, todo lo que tiene que ver con política es el ejercicio colectivo de la sociedad. Colectivo, pues más de una persona. Entonces, hoy vamos a hablar de filosofía política, es decir, teorías filosóficas que se pensaron para eh, lograr lo que consideraba la sociedad de ese momento, de cada momento que vamos a ver, eh,
una buena forma de hacer política. Lo que se piensa en la filosofía es cuál es la mejor forma de, en cuestiones de actitudes y de formas de hacer las cosas. Entonces, estos filósofos políticos se piensan cuál es la mejor forma de gobernar, cuál es la mejor forma de gobierno, cuál podría ser. Ya habíamos visto esto con Platón. La mejor forma de gobierno para él es la república y la aristocracia. Y hoy vamos a ver es en la modernidad, lo que tiene que ver con del Renacimiento para allá. ¿Sí? Ya habíamos visto algo de eso. Galileo, Spinoza, Descartes, Kant. ¿Mm? Habíamos visto también en economía los modos de producción, esclavismo, que ese no sería moderno porque ese es bien antiguo, feudalismo, que es propio de la Edad Media, y el capitalismo, que sería el de la Edad Moderna, ¿no? Para que se ubiquen en tiempo y espacio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Filosofía política de la modernidad hasta nuestros días. ¿Desde cuándo? A partir de la Revolución Francesa hacia acá. ¿Sí? A partir de que, de que empiecen a conformarse los estados modernos, lo que tiene que ver con el ejercicio de la democracia, con rebatir el orden establecido, es decir, derrocar el gobierno monárquico de ahí, quitarle la centralidad de poder al rey y a la iglesia. Estamos en ese momento de la historia, hoy. Entonces, de las primeras corrientes filosófico-políticas que se piensan eso, es decir, cuál es la mejor forma de gobernar, y en general se hacen varias preguntas, son los contractualistas. Contractualistas que, espérenme un segundo. Contractualistas que se piensan, bueno, que aún no llegaron a la modernidad, ¿sí? Que estaban en ese tránsito entre la Edad Media y la modernidad, como Galileo, como Giordano Bruno, ¿sí? Que todavía el rey tenía el poder, o sea, todavía existía una monarquía, todavía tenía la iglesia el poder. ¿Sí? En los tiempos de la película de Elizabeth, siempre los ubico ahí, porque ustedes han tenido que ver mucha historia de ese momento. Entonces, para que sepan en dónde estamos. Después no me entienden y es mejor que me entiendan. Entonces, el contractualismo tiene que ver con la pregunta por la naturaleza del ser humano. ¿No? Ellos dicen la naturaleza del hombre, pero va más allá, la naturaleza del ser humano. Y eso es para preguntarse qué lugar ocupa el Estado, por qué es tan importante el Estado. Y es que, claro, el ser humano en ese momento eh, decide hacer un Estado con una intención, y esa intención es organizarse políticamente. ¿Sí? El Estado es una organización de la sociedad, una organización política de la sociedad,
para, no sé, para garantizar el ejercicio de lo colectivo, para poder convivir en sociedad. Eso es el Estado. Entonces ellos dicen, bueno, si el Estado es una organización política que el ser humano en sociedad eh, utiliza para poder convivir, entonces, ¿cómo era el ser humano antes que no podía convivir sin Estado? ¿Ya? Más o menos eso. Estas diapositivas están muy aburridas, así que no las miren, no demasiado. Entonces, vamos en que, ¿cuál es el estado del ser humano por naturaleza? ¿Por qué tuvo que crearse el Estado para poder convivir? Entonces aparece este señor que se llama Thomas Hobbes y espero, entre otras cosas, que ahora sí me estén entendiendo que cuando hacen diapositivas, la idea no es leer lo que dicen las diapositivas, sino que usted tenga su propia idea y que las diapositivas sirvan como un apoyo visual a la gente. A uno no le tienen por qué servir, es decir, esa diapositiva que está ahí está un poco mal hecha porque tiene mucho texto, pero usted no tiene que llegar a exponer algo leyendo todas las diapositivas porque para eso el espectador, o sea, ustedes que en este momento están viendo la pantalla, para eso ustedes lo leen y ya. No haría falta un profesor que les esté diciendo ciertas cosas. En cambio, ¿yo qué estoy haciendo? Yo les estoy diciendo, vea, este señor es Thomas Hobbes, si necesitan complementar la información que yo les digo, lean ahí, pero escúchenme a mí, ¿sí? Y eso es lo importante de una exposición con diapositivas, no solamente apegarse a leer lo que dice ahí, porque entonces no serviría de nada. Eso es un paréntesis, porque me acordé de que no exponemos muy bien con diapositivas. Este señor Thomas Hobbes dice que la naturaleza del hombre es mala, ¿sí? Que el hombre es malo por naturaleza y que por lo tanto es un lobo para el hombre. O sea, él dice, el hombre es un lobo para el hombre porque actúa por medio de los impulsos naturales y esos impulsos naturales no piensan en que se está haciendo daño, ¿sí? Solo piensan en satisfacer sus propias necesidades y pues usted resulta haciéndole daño al otro ser humano para satisfacer sus propias necesidades. Un ejemplo de eso, ¿cuál puede ser? Un robo, un atraco. ¿Mm? Puede ser, pongámoslo en un contexto específico, que esa persona es, no tenga ningún otro modo de conseguir las cosas que está robando. Económicamente no se puede sostener, no consigue trabajo, se va a atracar. Y puede hasta quitarle la vida a otra persona por arrebatarle un objeto de valor que le va a servir a él para conseguir algo que él necesita. ¿Mm? Ahí está pasando por encima de la vida del ser humano con quien tiene que convivir a diario. Entonces Hobbes dice, dejemos así, el hombre es un lobo para el hombre es malo por naturaleza y el Estado es un contrato, un pacto social que sirve para que el ser humano sea justo, ¿sí? Como que limite esa capacidad de hacer el mal. Todos nos unimos a ese pacto, ¿sí? Y decimos, usted, señor Estado, tiene la autoridad de utilizar la violencia si nosotros como seres humanos, alguno de nosotros rompe el pacto de convivencia social, rompe el pacto de convivir en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, por eso es que existe la policía,
la cárcel, ¿sí? Porque son instituciones que usan la violencia física o psicológica para hacer que el ser humano limite esos impulsos de hacer el mal. Y cuando hace el mal, pues lo castigan. Entonces este señor Hobbes dice, el Estado es como el Leviatán. O sea, el Leviatán es un dios. Y él hace referencia a ese dios bíblico como si fuera el Estado. Entonces él dice, el Estado tiene que ser ese dios que posee un poder mayor a sus individuos. Y como tiene ese poder mayor, puede hacer lo que quiera en nombre de salvarse a sí mismo. Cabe resaltar que el Estado para Hobbes es esa figura que los seres humanos, a la cual los seres humanos le dan poder. El Estado no tiene en sí mismo vida propia, ¿sí? El pacto se hace entre seres humanos, entre una comunidad que quiera convivir. Entonces, bueno, aquí quienes vamos a vivir, colombianos, listo, entonces ahora vamos a hacer, bueno, acabamos de hacer la independencia de Colombia, vamos a construir la República de Colombia. Para eso necesitamos que un Estado que formule leyes, ejecute leyes y las haga cumplir. Y que ese Estado defienda unos ideales específicos de un país, ya sea el respeto, la democracia, la igualdad, la libertad, lo que sea que el país quiera defender, la patria, Dios, lo que sea. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, solo espero que me estén poniendo atención. Barco, qué sorpresa leerte. Lo de Dios, lo de Dios, lo del Leviatán. A ver, señor, voy a explicárselos con su fundamentación teórica. Ay, no lo veo. Turururu. Ya, creo que ya lo vi. Bien, entonces, pongámosle atención a esta frase. Al igual que después hará Luke. Luke es otro autor del que vamos a hablar ahorita. No es una guerra de todos contra todos. Los hombres gozan de una igualdad natural, perfecta y libertad y leyes naturales inspiradas por Dios, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, él dice, el Estado es un leviatán. ¿Qué es un leviatán? Un dios, o sea, una figura que tiene un poder inmenso en la Biblia, ¿sí? Eso obedece a una historia mitológica y Hobbes la compara con el Estado. ¿Por qué? Porque
el Leviatán, que es el nombre de ese dios, o de ese monstruo, póngale usted para que no lo confunda con el dios cristiano. El caso es que es una figura mitológica que tiene mucho poder en la Biblia. Y ese Leviatán, como tiene un poder magnánimo, él lo compara con el Estado. Y él dice, el Estado es como ese Leviatán que posee un poder descomunal, al cual todos los seres humanos le otorgan ese poder. Todos los seres humanos que necesiten convivir en sociedad. Y como esa figura que tiene mucho poder, ese monstruo, está autorizado para utilizar la violencia. Y en ese mismo sentido para que regular el comportamiento de esa violencia. Entonces, si rompe el pacto, cualquier ser humano que rompa el pacto va a ser castigado por instituciones del Estado, como la policía o el orden judicial. Por eso les digo, por eso existe la policía, por eso existe la cárcel, porque son instituciones que intentan limitar ese instinto, ese impulso de maldad del ser humano, según este señor Thomas Hobbes. Ese sería el Leviatán. Sin embargo, nos seguimos preguntando cuál es la naturaleza del ser humano. ¿Ya? Por un lado, todo lo que tenga que ver con contractualismo es la pregunta por la naturaleza del ser humano. Que si naturalmente el ser humano es malvado, ¿sí? Como el hombre es un lobo para el hombre y no hay nada que hacer. El ser humano es malo y necesita al Estado para que le reprima esos impulsos de maldad. Esa es la naturaleza del hombre que establece un filósofo. Ahora vamos a ver qué piensan otros dos. ¿Cuál era el filósofo anterior? Thomas Hobbes. ¿Ya? ¿Qué piensan otros dos? Bueno, ahorita estuvimos hablando de un señor que se llamaba John Locke. Entre otras cosas, él también es padre del liberalismo. De eso vamos a hablar más adelante. Y él dice, no, mentiras. Lo que está diciendo este señor Thomas Hobbes no es tan así. No creo que el ser humano sea malo por naturaleza. Algo bueno tiene que haber ahí. Porque si no, nos quita toda esperanza. Si usted como muchacho, muchacha de 16, 17 años, se pone a creer que el ser humano es malo por naturaleza, pues pierde toda esperanza de vida futura, ¿sí? Y eso no es lo que él quería dejar plasmada en su filosofía. Él dice, no, la sociedad necesita una esperanza y en ese momento él era uno de los intelectuales que construía la Revolución Francesa, que eso ya hemos hablado aquí. Entonces él dice, si estamos peleando por la libertad, todos juntos, desde el ejercicio de lo colectivo y de lo político, pues algo bueno tiene que haber ahí, como les digo. Y él dice es que el ser humano no es bueno ni es malo en ese estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque usted no puede juzgarlo
cuando no tiene ningún tipo de educación, ningún tipo de civilización, ¿sí? Cuando el ser humano actúa como animal, es decir, estamos hablando de antes, ¿sí? De antes de que existiera el Estado, antes de la democracia, antes de las organizaciones indígenas, antes de las civilizaciones primitivas, Egipto, China, lo que tenga que ser. Estamos hablando del estado animal del ser humano. Y él dice, ese estado animal, aquí está este señor, pero es que me lo tapan las letras. Él es John Luke. Ese estado animal es una posición que no se puede juzgar. Usted no le puede decir a un perro que es bueno o es malo por ser racista, por ejemplo. ¿Sí? Un perro no es racista con otro perro porque no existe para ellos esa noción. Esa noción solo es humana, de civilización, del humano racional que se da cuenta que hay una diferencia entre el negro y el blanco y por eso el blanco se cree superior y demás, ¿sí? El perro no se da cuenta que el otro perro es diferente a él y que él tiene unas cualidades superiores ni absolutamente nada de eso. ¿Mm? Un perro, por ejemplo, imaginémonos el acto sexual entre dos perros. Entre una perra que tenga 1 año de vida y un perro que tenga 6 años de vida, no sé. Usted no le puede decir a ese perro que es pedófilo. ¿Mm? Porque ven en blanco y negro. Claro, también obedecen a otras condiciones físicas en los sentidos. Usted no le puede decir a ese perro que es pedófilo porque en los perros no existe la noción de infancia, ¿sí? Y no se sabe quién tiene qué tipo de edad ni absolutamente nada de eso. Son impulsos de la especie. Ellos están en celo y los hacen y ya, ¿sí? Entonces, la noción de infancia existe aquí en los seres humanos, ¿sí? Que sabemos que un ser humano bebé es, entre otras cosas, indefenso, no se puede valer por sí mismo y que la pedofilia es un crimen realmente grave porque el ser humano bebé aún no está en las capacidades de razonamiento que puede tener alguien de 40 años, ni de experiencia, ni de absolutamente nada. Es aquí donde existe ese rasgo de pedofilia, ¿sí? Ese rasgo de racismo, porque todo eso lo hace un hombre racional, un ser humano racional, no lo hace un animal. Entonces él dice, Luke, ¿no? Estamos hablando de John Luke. Él dice, en ese caso, cuando el ser humano en ese momento, antes de que existiera el Estado, se comportó como animal, no se podía juzgar si era bueno o si era malo, porque solamente estaba haciendo él y sus impulsos. Ya después el Estado llega para poder convivir y desde ahí se empiezan a defender 3 principios: la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces él dice, por eso este señor es liberal, ¿sí? Porque él defiende el Estado, pero el Estado como una forma de organización social en donde toda la gente busca la libertad, les había dicho yo, ya, por eso se llama liberalismo, porque busca la libertad. No sé si lo habíamos hablado, el caso es que
Si no lo habíamos hablado, pues pónganme atención. Entonces, la libertad, la igualdad y la propiedad privada son cosas que todos los seres humanos para Luke deben defender y que por lo tanto esto que se debe defender por encima de todo, es necesario que lo reúna algo, y ese algo es el Estado. Entonces el Estado es el que va a garantizar que la sociedad sea libre. El Estado, ¿cuál? El Estado liberal, ¿no? No todo el Estado en general, sino el Estado liberal, el Estado que él plantea. El Estado liberal es el que garantiza que la sociedad sea libre. ¿Por qué? Porque el Estado liberal es democrático, entonces hay libertad de elegir. El Estado liberal permite que la economía se regule sola, entonces hay libertad de consumo. El Estado liberal por eso mismo permite que la propiedad privada sea para todos, entonces permite que usted tenga su celular y que usted tenga sus 3 televisores en casa y nadie le va a decir a usted, ¿no le parece que tiene muchos televisores y que esos recursos que usted se está gastando en todos los televisores se pudieran invertir en algo mejor colectivamente? Nadie le está diciendo a usted eso. Antes le dicen, compre, consuma. Para Luke y los modernos, esa es la libertad. Y aún hoy, esa es la libertad. Bueno, más bien, la definición que mucha gente tiene de libertad hoy. Entonces Luke dice, esta es la mejor forma de gobierno, el Estado liberal. ¿Por qué? Porque ya venimos diciendo, el hombre no es bueno ni malo, sino que el Estado es necesario para defender unas cosas colectivas. Y ya. Hasta ahí vamos bien. A ver. Ya el último de estos contractualistas. Sí. Bueno. El último de estos contractualistas se llama Rousseau. Juan Jacob Rousseau. Aquí está. Importante que esto ustedes lo descarguen. Siempre les digo que los documentos los descarguen porque si los ven aquí, este visor amontona todas las imágenes horrible. En el computador, si ustedes lo descargan, se va a ver normal. Entonces, Rousseau dice, no estoy de acuerdo. Ustedes saben que la filosofía es una lucha de ideas. Entonces Rousseau dice, no estoy de acuerdo y a mí me parece que el hombre es bueno. El ser humano es bueno por naturaleza. ¿Qué pasa? Que la sociedad lo corrompe. Entonces él dice, el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Lo importante de todo esto es que lo que diga usted como estudiante del Instituto Técnico de Sistemas, ¿sí? Que usted diga, bueno, yo me inclino más por esta perspectiva o por esta, pero que tenga argumentos sobre cómo sustentarla. No que digas que yo pienso esto y ya. Lo que dice Rousseau es, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe, porque él también dice, el hombre es un animal natural que responde a sus instintos y cuando
aparece la propiedad privada, el hombre se corrompe. ¿Por qué? Porque quiere tenerla también. Entonces empieza una competencia entre seres humanos donde la igualdad desaparece y se empieza a luchar por esa propiedad privada. Entonces él dice, antes de que existiera el Estado y fuéramos sociedades organizadas, pues sedentarias, que cultiváramos, que viviéramos en comunidades amplias, ¿sí? Cuando los seres humanos eran nómadas, los seres humanos vivían en igualdad. ¿Por qué? Porque cada uno comía de lo que iba y recogía por ahí, de lo que iba y cosechaba, de lo que iba y cazaba. Qué pena con ustedes. Ya. De lo que iba y cazaba. Y nadie se peleaba por nada. En ese momento eso era lo justo. Si usted y su clan familiar iban y cazaban frutos pequeños o querían esta noche dormir en una cueva y luego dormir en otra, no había una desigualdad específica, ¿no? Solamente se estaba sobreviviendo. Y él dice, la verdadera maldad llega cuando la vaina cambia, sí, se establece el Estado y ya no hay una propiedad colectiva, no es digamos que cada quien a lo que pueda recoger, cada quien a sus necesidades, sino que es una propiedad que se tiene que conseguir por medio de un mérito y por medio de un esfuerzo. Entonces, usted para tener su propiedad privada, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. ¿Ya? Y si usted no trabaja, pues no puede tener propiedad privada porque no tiene dinero. Entonces, usted no puede, eso lo hace desigual a la otra persona cualquiera que sí tenga trabajo y sí tenga dinero. Entonces él dice, es ahí donde el hombre se vuelve malo, porque esa dinámica de desigualdad lo corrompe. Entonces él dice, el Estado es necesario, pero tiene que ser un modelo justo en el cual no hayan desigualdades, ¿sí? Y que los impulsos físicos se dejen de lado para conseguir una igualdad a nivel general. Entonces, que se busque lo que es mejor para todo el mundo en ese estado. Entonces, hasta ahí claras las tres posturas del contractualismo. ¿Tienen preguntas? Sí, gracias, gracias. Cuando me contesta alguien diferente a los que siempre me contesta, me da como el indicio de que sí están entendiendo. Bueno, ya todo esto lo dije. Listo. Entonces, eso por el lado del contractualismo y el liberalismo, ¿sí? Recuérdense, ya vimos el liberalismo, ya hablamos de que el liberalismo es el que busca la libertad y que es una forma de Estado en la modernidad que fue el que se impuso en ese momento y llega hoy hasta nuestros días.
Entre otras cosas, quería contarles que el señor Thomas Hobbes, el primero que vimos, eh, defiende más una monarquía absoluta. Pero, entonces, a Thomas Hobbes, ubiquémoslo con El hombre es un lobo para el hombre, a John Locke con el liberalismo y a Rousseau con El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Esta es la democracia actual. Vamos a analizar un poco la caricatura de esta muchacha Mafalda. Del griego demos y pueblo kratos. Perdón, del griego demos pueblo y kratos autoridad o poder. Gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía. Está Mafalda leyendo y no pudo de la risa. ¿Por qué será? Entonces ahí venimos a cuestionarnos hoy si en serio la democracia es el poder del pueblo. Si la democracia es el poder del pueblo, ¿por qué tenemos a Duque en el poder? Listo, entonces quedémonos en Rousseau. Y él dice como les voy a pasar esta presentación por si la necesitan. Y Rousseau dice, necesitamos un régimen, sí, pero necesitamos un régimen justo. Un régimen justo en el que no haya desigualdades, porque la sociedad desigual corrompe al ser humano. Ya después, un tiempo después, tenemos a Marx. Ya habíamos hablado de Marx. Les pongo la misma imagen con la que habíamos hablado de Marx, porque para que se acuerden. A Marx lo habíamos visto en qué materia, bebés, con qué tema, ¿se acuerdan o no se acuerdan? O no se acuerdan. Sí, bueno, ¿qué era? ¿En dónde lo vimos? ¿En qué materia lo vimos? ¿Con qué tema lo vimos? Porque me dicen, sí, muy bonito, sí, pero ¿qué? Dice que en transversales. Bueno, pues lo vimos en transversales, pero no. Lo vimos incluso en clases virtuales. O sea, sí lo vimos en transversales, está bien. Filosofía, no. Dejen de adivinar. Tomás, ¿en qué está preguntando qué? ¿En qué momento vimos a Marx? ¿Con qué tema? ¿En qué materia? Bueno, terrible, terrible. No les voy a decir. Si algo, bueno, está bien, sigan adivinando, pero me parten el corazón. De verdad, pues dígame uno al menos, Tomás. Religión, sí fue religión, pero más cerca, más acá, en clases virtuales. Sociales, economía, filosofía no. En economía lo vimos, sí. Pero Daniela, la verdad creo que es por descarte que dijiste eso. No creo que sea memoria. Y no creo que haya sido aprendizaje.
Economía. La respuesta es economía. Y lo vimos en economía porque estábamos viendo los modos de producción. Y lo vimos con los modos de producción porque estábamos viendo quiénes habían sido los esclavos, en qué momento habían sido, quiénes habían sido los campesinos, en qué momento había sido con el feudalismo, qué era el feudalismo, luego qué era el capitalismo y qué es lo que propone Marx con el socialismo. Increíble que la imagen la tengan al frente y no se acuerden de lo que vimos. Entonces, el socialismo, ese es un sistema económico, un modo de producción de Marx, teorizado por Marx, que se puso en práctica en la Revolución Rusa, o sea, en la URSS, lo que se conoció, y pues algunos intentos como Cuba o Venezuela. El caso es que no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la filosofía económica de Marx. Hoy. En Marx ya lo vimos en economía con digamos, este análisis que él hace, ¿sí? Él lo que dice es, siempre la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y él lo demuestra con ese estudio. ¿Por qué? Porque siempre hubo esclavos al servicio de amos, siempre hubo campesinos al servicio de reyes y ahora hay obreros al servicio de capitalistas. Entonces siempre la historia ha sido desigual. Él sigue, digamos, que retoma el pensamiento de Rousseau. Él dice, está bien que Rousseau diga que es la propiedad privada la que corrompe a la sociedad, pero las cosas no terminan ahí, sino que cómo ha sido eso que se llama corrupción, ha sido más bien, eso que Rousseau llama corrupción, ha sido más bien abuso de poder de una clase hacia otra. Entonces él dice, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Entonces se acusa a Marx, él saca un libro que se llama El Manifiesto Comunista, lo publica en 1848, finales del siglo XIX, y estos son más o menos del siglo XVIII, ¿sí? Estos contractualistas que estábamos viendo. Y Marx es del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y a Marx se le acusa de abolir la patria, abolir la religión, abolir la propiedad privada, abolir la clase social, ¿sí? Por eso, aún hoy, quienes vivimos en un sistema capitalista, todavía pensamos que Marx es malo o tenemos muchos estigmas sobre el pensamiento de Marx. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es desde nuestro lente liberal hemos leído a Marx, ¿sí? Y vamos a ver que Marx dice que ese lente nuestro no es nuestro, ¿sí? Sino que nos lo impone alguien más. Eso que creemos que pensamos no es lo que nosotros queremos pensar, ¿sí? Es lo que quieren que pensemos, ¿sí? Él dice, pensamos lo que quieren que pensemos. Y se trata de transformar al mundo, de transformarlo en sus condiciones materiales. ¿Por qué? Porque las condiciones materiales son las que
nos hacen desiguales, ¿sí? Que alguien viva en Usaquén, como les había dicho en algún momento de la vida, y otro alguien viva en Ciudad Bolívar, eso es desigualdad material, o sea, se puede ver, ¿sí? En cuántas propiedades privadas tiene, en qué tipo de saberes puede llegar a acceder, en si le gusta la guaracha o la música clásica, ¿sí? Esas cosas son materiales. A cuántas oportunidades laborales pueden acceder. Y entonces él dice, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases porque hay una clase que realmente ha estado oprimida por otra y esa otra es la que ha tenido el poder y ha sometido a la clase. ¿Cuál es la clase sometida? Pues es la clase obrera. ¿Cuál es la clase dominante? Pues es la clase capitalista, la clase burguesa. Entre otras cosas, él dice que la esencia del ser humano es el trabajo, ¿sí? Porque gracias, y eso ya lo habíamos visto, gracias al gracias al trabajo es que hemos podido convertir nuestro mundo en lo que es ahora, ¿sí? Porque se tuvo que trabajar con la madera de los árboles para poder hacer las sillas, porque se tuvo que trabajar con la lana de las ovejas para poder hacer la ropa. Se tuvo que trabajar con los minerales de la tierra para poder hacer las casas, ¿ya? Entonces él dice, el trabajo dignifica al ser humano, pero no el trabajo laboral, ¿sí? Sino el trabajo en sí mismo, como actividad. Sino que las condiciones en las que hoy recibimos ese trabajo son de explotación. Y eso es lo que está mal con el trabajo. No hay estabilidad en las condiciones materiales. Sí, están en constante cambio. Yo les había dicho que Marx había teorizado todo esto en medio de la revolución industrial. ¿Sí? La revolución industrial es el movimiento que empieza a utilizar la máquina de vapor, ¿sí? Sí, digamos, en medio de ese movimiento es que se inventa la máquina de vapor. En medio de ese movimiento es que se empieza a trabajar con la electricidad. De no ser por la revolución industrial, no tendríamos nada de lo que tenemos hoy en día. Entonces él está en ese contexto de la revolución industrial y él dice, vea, ya tenemos máquina de vapor y antes habíamos empezado trabajando con madera, inventando la rueda o cosas muy mínimas. ¿Quién sabe para dónde vamos con este sistema capitalista? Y vea dónde estamos. Con la tecnología, digamos, súper avanzada que nadie se imaginaba, pasó el mundo de blanco y negro a color, los dispositivos para guardar mucha información cada vez son más pequeños. Entonces él decía, las condiciones materiales están en constante cambio y nuestro trabajo, por lo tanto, también. Nuestras oportunidades laborales están en constante cambio. Y eso no nos asegura una estabilidad, ¿sí? Una estabilidad en todo sentido. Por un lado, el capitalista siempre va a ser dueño de los medios de producción, de los equipos con los que trabajamos. En cambio, el proletario no es dueño de nada. Como el proletario, bueno, el proletario no es dueño de nada, el campesino no es dueño de nada, el esclavo no es dueño de nada y eso ha pasado siempre en la historia. Él analiza, digamos, que esto. Hay un punto que ha sido muy polémico en la teoría de Marx, ya ustedes sacarán sus conclusiones de si es bueno o no, y es que él dice que el salario siempre es injusto.
¿Mm? Por ejemplo, el salario mínimo, que son 789.000 pesos, 898.000 pesos, está como por ese rango. Y el salario mínimo se lo dan a un obrero por trabajar unas horas específicas y hacer una actividad específica. Pero Marx dice que el fruto del trabajo es entero del que lo realiza. Es decir, él no debería ganarse esa parte del salario, sino que debería ganársela toda. ¿Sí? Entonces, en este sistema capitalista no se puede porque es el capitalista el que se queda con una parte de la ganancia porque es el dueño de los medios de producción. Lo que dice Marx es que esta ganancia con la que se queda el capitalista es un robo. Y ese robo se llama plusvalía. ¿Mm? Marx dice, esto es un robo porque toda la plata debería ser para el obrero, porque el obrero es el que está haciendo todo el trabajo. Pero el sistema capitalista no está listo para esa discusión. Entonces él dice, la única salida es la revolución social. ¿Por qué? Porque no hay reforma posible si el otro decide por mí, si el otro me construye, si el otro me invisibiliza, si soy lo que el otro necesita que yo sea para poderse enriquecer. Ahí no hay reforma posible, hay que hacer la revolución. ¿Ya? Porque el problema es de raíz. No hacemos nada más que ser lo que el otro es. ¿Por qué? Él dice, trabajamos todo el día, a veces en cosas que no nos gustan, que no nos realizan en términos de humanidad, como podría ser un trabajo que a usted le guste y lo haga feliz y lo haga desarrollarse como ser humano. Y lo que hacemos son puras funciones de animales, ¿sí? Después de trabajar todo el día, llegamos por la noche a comer y a dormir. Y eso no nos hace humanos, nos deshumaniza, porque nos hace máquinas en el trabajo y animales en la casa. Entonces, cuando le dicen a él que el comunismo quiere abolir la propiedad, él dice, el comunismo no quiere abolir la propiedad. El comunismo quiere abolir la propiedad privada para que todo el mundo tenga propiedad y no haya desigualdad. Entonces a Marx lo acusan, digamos, de insurrección, de desorden público, ¿sí? Pero Marx, pues, la verdad no hizo la revolución, solo la escribió. Quienes estaban haciendo la revolución eran los obreros de ese momento que estaban en unas condiciones precarias, ¿sí? Que trabajaban 15 horas al día, que se quedaban dormidos enfrente de las máquinas porque pasaban 3 días y no tenían descanso, que perdían sus dedos por culpa de eso, que no tenían salud, que no tenían días de descanso específicos, los obreros de ese momento. Marx escribió lo que él pensaba sobre todo eso que estaba viviendo. ¿Mm? Entonces, él le dice a los proletarios del mundo que se unan, que eso es lo único que nos une. Ser clase proletaria por un lado y clase burguesa por el otro. Y que ahí había que hacer la revolución. Eso es el materialismo histórico, uno de los temas que tenemos que ver. Entonces, contractualismo lo vimos ya, liberalismo lo vimos ya, materialismo histórico lo vimos ya. Bien,
Ahora, la política contemporánea es todo lo que tenga que ver con la política nueva. Eso no tenemos que verlo. Política contemporánea, ¿qué es? La política nueva. Que se hace del siglo XX para acá. Y el totalitarismo es lo que vamos a ver a continuación. ¿Hasta ahí está claro? Sí, bueno, espero no me estén diciendo mentiras. Por favor, por favor. Entonces, el totalitarismo es ¿qué? Una exageración de la presencia del Estado. ¿Sí? Si todo el mundo acá piensa que, acá no hablo de ustedes, sino de el papel del Estado y la importancia del papel del Estado, ¿sí? Si todo el mundo piensa que el papel del Estado es importante, estos totalitaristas exageraron un montón con eso, ¿sí? Y es que, como su nombre lo indica, el totalitarismo es un sistema de gobierno, una filosofía de gobierno que argumenta que el Estado debe tener el poder absoluto de la sociedad, ¿sí? Entonces, el poder absoluto es no garantizar libertad, ni garantizar igualdad, ni garantizar absolutamente nada, el poder absoluto. Entonces, ¿cuál es ese poder absoluto? Bueno, primero, acá tenemos las características. Que se gobierne por un partido único, es un partido único que va al poder. Casi siempre ese régimen es militar, de un caudillo, un líder. Pónganle ustedes Hitler, ¿sí? Que es uno de los representantes del totalitarismo más representativos. La falta de separación de poderes, es decir, que no existe la legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, no existe, sino que solo existe una rama que concentra todo el poder y que decide qué hacer y qué no, que no hay derechos individuales de libre expresión, de libre credo, de nada, ¿sí? Usted solamente tiene que hacer y pensar lo que el Estado le diga que haga y piense. El Estado incluso totalitario prohíbe la música, bueno, un tipo de música e impone otra música que se debe escuchar, por ejemplo. No hay elección de culto, como les digo, impone también religión y impone todo lo que tenga que ver con la cultura. Ahora, hay también un abuso de poder y tiene que ver con la violación de los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Violencia, toda la violencia totalitarista contra el contra el que contra el ciudadano. Si digamos, bueno, no es que haga algo mal, pero si está en contra, si se manifiesta un poquito en contra del gobierno totalitarista, se le va toda la fuerza de la bota militar. Y es decir, bueno, es un maltrato. Es un maltrato en todas sus, sus expresiones. Lo que estamos viendo son escenas de la película de la noche de los lápices que reflejan una forma de Estado totalitario en Argentina. Es una dictadura, la dictadura argentina de 1970 a 1976. Ahí vamos a ver, ellos son
Están condenados, están presos porque hacían propaganda comunista. Digamos que esa era otra ideología que no practicaba la dictadura argentina. Las dictaduras siempre se han ido en contra del comunismo y de Marx y de todo lo que tenga que ver con las ideas revolucionarias. Las dictaduras son militares, casi siempre son de derecha y son financiadas por Estados Unidos. Entonces, incluso la dictadura nazi también estaba en contra de la propaganda comunista y de Marx. No les conviene el pensamiento que estaba difundiendo Marx en ese momento. ¿Me hago entender? Entonces ahí hay unas escenas sobre la dictadura argentina de hace 50 años. Entonces hay una censura de la opinión pública y de cualquier tipo de información que no provenga del Estado, ¿sí? El Estado es el que se apodera de las propiedades privadas, el Estado es el que maneja la economía central, fundamental, pero pues sin embargo, la gente puede seguir teniendo su propiedad privada, ¿sí? Sino que el Estado tiene el absoluto control de qué es lo que hace con esa propiedad privada. Y pues, por ejemplo, miren estas escenas, persecución, van, los sacan de sus casas, los arrestan. Muchachos de 16 años, 18 años, y estos son casos de la vida real. La adopción a ideales políticos en contra de esta forma de gobierno siempre es condenada duramente, duramente. ¿Mm? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, que son las dictaduras latinoamericanas. Otro ejemplo es el gobierno de Hitler, la dictadura de Hitler. Otro ejemplo es la dictadura de un señor que se llama Benito Mussolini, que es italiano, fascista, y se trata de un movimiento también nacionalista, ¿sí? Como que trata de excluir a todo lo que no sea de ese mismo territorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo soy alemán, soy la raza aria, soy italiano, soy... Y pues también tienen un alto componente racista. No en vano en el régimen de Hitler, pues murieron, digamos, fueron asesinados tantos judíos, 6 millones. Y negros también eran perseguidos. Entonces, la dictadura se sustenta en que el Estado es todopoderoso y que la población no debe buscar nada fuera del Estado. El Estado lo puede proporcionar todo, ¿sí? Pero entonces se exagera esa autoridad a través de la violencia y de la represión. ¿No? Eso es lo que pasa. Ahora, digamos, lo que tiene que ver con un partido único, pues es grave, porque eso quiere decir que nadie más se puede lanzar a la política, ¿sí? Y que por lo tanto, quien se lance a la política, pues va a ser de ese mismo partido, entonces nada va a cambiar. Es algo desesperanzado. ¿Qué más les cuento yo sobre esto? No, yo creo que está claro lo que tiene que ver con la dictadura, ¿sí? Esto es, bueno, un documental ya más largo sobre la noche de los lápices. Se llama La noche de los lápices porque fue el día que estos estudiantes que estaban manifestándose por un boleto estudiantil, los secuestraron, los sacaron de sus casas y nunca más volvieron a aparecer con vida ni sin vida. Nunca más volvieron a saber qué pasó con ellos, sus familias, nunca. Y bueno, se dice que hubo fusilamiento, altas torturas. Bueno, este es el movimiento totalitario. Es un estado
utiliza altamente la violencia para legitimarse. Y la violencia es por parte de militares. Estas son fotos de los estudiantes detenidos en la vida real. Si hasta ahí todo está claro, que me imagino que me van a decir que sí, profe, entonces ya podemos ir colgando llamada. Que pasen un muy buen resto de día. Ahí tienen